Entonces, empezamos las sesiones. En la sesión 1, además de explicarles del sistema psíquico de protección, se le pidió a la mami que me comente sobre algún impacto emocional que haya ocurrido durante estos años de la vida de su hija, ¿no? Algo que ella recuerde, algo que ella haya visto, etc., ¿no? Ahí es donde sale el tema del papá, que había fallecido cuando ella entraba casi a los 20 años, me parece, y me contó la situación. Y también algo que no me quiero olvidar es que cuando se le plantea el tema de un bioshock o un psicoshock y se le dice que busque, también se le da la idea, se le plantea la idea que ese bioshock puede estar o en la paciente o también podría estar en un ancestro. Entonces se le da la idea, ¿no? Se plantea la idea. Por favor, la siguiente. Ya. Entonces, cuando se va la señora con este nuevo marco de trabajo terapéutico, a la siguiente sesión empezamos a hablar sobre el tema de la muerte del papá, que es un impacto para ella porque eran muy cercanos, muy unidos. Encima, bueno, digo niña porque realmente tiene un rostro de niña y cuerpito de niña, pero la señorita de 35 años, ella comenta que lo sueña el papá, que el papá le viene a visitar en las noches, etcétera, etcétera. Entonces, al identificar que fue un evento inesperado, porque el papá no estaba enfermo ni nada por el estilo, ¿no? Que además ella, por ser pequeña y con de edad mental limitada, lo vive con aislamiento, no sabe gestionarlo eso. Además que fue algo dramático, ¿no? Todos los 4 componentes del bioshock, que ustedes ya lo deben haber visto temprano, ¿sí? Los 4 componentes se le explica y aquí vemos, ¿no? Ahí yo lo planteé. Yo fui quien como que lo induje y le digo, ¿no? A ver, escucha esto y me dices cómo te suena, cómo te resuena. A ver, escúchalo y me dices qué sientes cuando tú lo escuchas. Entonces le digo, ¿no? Tu papi, tu padre, ¿no? Salió en una bolsa y tú quieres que él regrese y como que lo extrañas, tú deseas que él regrese, tú deseas que vuelva a casa. Ahora, no le dije que por eso va y trae bolsas, ¿no? Eso ya es mi hipótesis de trabajo, ¿no? Pero sí le dije, ¿no? Tu papi salió en una bolsa y tú lo extrañas, tú quieres que él regrese, Entonces, ella, eso sí fue algo para mí sorprendente, porque encontrar el shock o el bioshock que activa la situación no siempre es tan inmediato, ¿no? Los que tienen experiencia saben que hay varias capas, a veces hay un conflicto secundario, hay un conflicto primario, ¿no? Entonces, ella lo único que hace, y esto es importante, es que su rostro no cambia mucho de semblante. Está igual, casi sonriente, igual, como siempre, con su carita de niña. Y dice como que, no sé, dice, ¿no? Cuando le digo, ¿tú quieres que tu papá regrese y todo? No sé, dice así como que, no sé. Entonces, y la mamá también no cambió mucho en su rostro, ¿no? Seguro habrá una historia ahí con el papá, algo que no salió en la sesión, pero no se le ve el cambio que nosotros esperamos cuando hay un descubrimiento ahí de un tema emocional. Entonces, a la siguiente sesión, que también se inicia con la mamá está presente todo el tiempo, y ella me dice, cuando le pregunto cómo la ha notado, estamos hablando un mes después, porque las sesiones han sido al mes, se le pregunta a la mamá cómo la ha notado. Ella dice, ¿no? Yo la noto más tranquila, al menos ya me dice que no lo va a volver a hacer, ¿no? O sea, al menos le dice, no, ya no lo voy a volver a hacer, mamá, te prometo que ya no lo voy a volver a hacer, pero igual sale y regresa con las bolsas, dice, ¿no? Ahora ya me está aceptando que lo va a vender, porque pueden creer que ha empezado, ahorita este tiempo ha empezado a vender por kilos esas bolsas, o sea, es increíble la cantidad que tendría. Y dice, ahora me ha aceptado que lo va a vender, ya ha vendido como 2 kilos, pero no es nada comparado con todo lo que tiene. O sea, para la mamá no hay un gran cambio, ¿no? Pero sí dice, ¿no?
al menos ya me dice que ya no lo va a hacer, como una manera de decir, al menos ya está reflexionando, ya se está dando cuenta que es un problema, ya está tomando conciencia de que eso tiene que corregirse, ¿no? Ok, entonces entramos al árbol familiar para buscar los conflictos en el árbol, ¿no? Está metida en la casa. Y la otra por también un tema de que le vaya a ocurrir, que se vaya a casar con, estamos hablando de 2 generaciones arriba, de que se vaya a casar con alguien que pase por ahí y se la lleve. Entonces estas 2 mujeres han estado enclaustradas, o sea, viviendo prácticamente como si fuera una prisión dentro de la casa. Entonces, y dentro de estas dos historias, una de ellas sufría de epilepsia. Este ancestro sufría de epilepsia y que luego de un abuso sexual que vivió salió embarazada. Entonces, al momento de contar la señora la historia, ella dice, no sé si ahí lo registré, pero apunté todo lo que pude, pero ella más o menos cuenta esto, ¿no? Ella dice, la pusieron en un cuarto y le daban de comer como si fuera un animalito, y ella estaba dentro del cuarto y ahí se hacía sus necesidades. Cada 4 días se limpiaba ese cuarto, pero ¿cómo limpiaban? Hacían una manguera, como si fuera un animalito, peor que un animalito, ¿no? Regaban todo con la manguera, la agarraban a la chica para que no se escape y luego la volvían a dejar ahí cerrada. Como tenía epilepsia, imagino, porque eso ya no salió de la conversación, pero los que conocemos los casos de epilepsia, conforme no esté con tratamiento médico la persona, hay un deterioro cognitivo, ¿no? Y va perdiendo funciones cognitivas con cada crisis de epilepsia que tiene, ¿no? Si no tiene tratamiento médico, eso es mucho riesgo para el razonamiento, la inteligencia, todo lo demás, ¿no? La memoria, etc. Entonces, y algo que es más aún, que va más allá de eso, es que el día que da luz este ancestro, ese día estaban en la casa y se escuchaba, dice, los llamados de auxilio de la señora, porque era primeriza, las contracciones, etc. Y pedía, y nadie le hizo caso, ¿no? La dejaron. Al día siguiente, cuando van a verla, el bebé o la bebé que había nacido, más la señora que había dado luz, habían fallecido, ¿no? Y para esto, esta situación del parto había sido presenciada por la mamá de mi pacientita, justo la que está contando ahí, la mamá, que tendría, pues era pequeña, ¿no? No sé. Ella dice que ella estaba en la primaria, dice, ¿no? Tendría 5 años, 6 años. Entonces, ahí estamos encontrando un drama. Cuando la mami cuenta esta historia, que es algo de lo cual no se habla, pues, en la familia, ¿no? ¿Quién va a hablar de esas cosas? La mamá, pues, se le nota el rostro que le cambia cuando cuenta esta historia, y la niña que está observando, esta chica de 35 años, cambia totalmente su rostro. O sea, es inmediato cómo se ve el impacto de este drama en ella, ¿no? A pesar que ni siquiera sabía esa historia, ni nada, la escucha, y su rostro, sus ojos, ¿no? Se nota hay una evidencia de un impacto emocional. Entonces, lo dejamos ahí, ¿no? Y le dije que sería bueno hacer este cierre porque hay ahí un tema familiar que es necesario que los descendientes sanen, porque hay un vacío ahí dentro de la memoria familiar, hay un conflicto, un poco de conflicto. Por favor, en la siguiente. Algo importante es que cuando terminamos esa sesión, esta chica se queda así como que muda, así, ¿no? Y el rostro y todo, pero silencio, parecía como si, no sé, algo había cambiado en su cabecita. Y al siguiente mes, es increíble, o sea, yo realmente lo traje hoy día porque cuando me preguntaron qué tema yo quisiera comentar, yo tengo varios temas que puedo comentar en función de la metodología de Hammer, que son realmente satisfactorios, pero este para mí fue el tema, ¿no? El tema. ¿Por qué? Porque es algo increíble. Ella al mes, le pregunto, viene con la mamá, le pregunto a la mamá, ¿qué ha pasado en este mes? Y me dice que en ese mes que ha ocurrido,
no han recogido bolsa de basura ninguna. Dice, no ha salido, me dice, ni siquiera ha querido salir. Nada. El rostro de ella le empezó a, como que quería que me cuente, ¿no? Dice, mamá, pero cuéntale, etcétera, etcétera. Y insistía para que la mamá me transmita que hasta había vendido las bolsas por kilos, ¿no? Que ya estaba bajando, todavía había bastante en casa, no se había deshecho de todo, pero ya estaba bajando bastante. Y cada vez esa angustia que ella tenía cuando la mamá le cerraba la puerta, que la mamá que le cuidaba para que no salga, esa angustia había bajado. Si la mamá le decía, no, por si acaso, no, hoy día en la mañana nos quedamos en la casa, hoy no salimos hasta la tarde a visitar a tal familia, ella estaba allá. Antes no, antes estaba con la angustia de querer salir, así como si estuviera encerrada, enclaustrada y estaba desesperada por salir. Igual, ahora ya no había angustia. Por favor, el siguiente. Al mes, a la siguiente está abajo. De ahí planteamos sesiones de seguimiento, ¿no? Para ver, a ver cómo va, si hay recaídas, no hay recaídas, ¿no? Al siguiente mes me indica de que había salido 2 veces, pero que en una ocasión, ¿no? Ya no había traído nada. O sea, había salido, pero había regresado, no había traído nada. En la otra sí había traído. Igual, a partir de ahí ya se indicó el tratamiento con la mamá, porque al parecer la conversación con la mamá de la sesión anterior había despertado angustia en la mamá. O sea, de lo que la mamá estaba normal, solamente atenta de, mi hija sale, mi hija no le falta nada, ¿por qué tiene que hacer esto?, ¿no? Pasó de estar así a ser ella la que tenía la angustia, ¿no? La hija se sanó, la mamá necesitaba ya el tratamiento para poder también trabajar su propia angustia. Su hija estaba mucho mejor, pero ella era la que se levantaba más ansiosa. Y la siguiente sesión, ya igual, solamente había ocurrido una vez, en la siguiente sesión de seguimiento, al mes siguiente, había ocurrido una sola vez, pero dice que cuando fue llamada, o sea, la niña, lo que pasa es que esta chica se mete también al contenedor, o sea, se metía. Cuando no encontraba bolsas en el camino, entraba en el contenedor, sacaba la bolsa del contenedor, se la llevaba, entonces se ensuciaba y todo. Algunos vecinos ya la conocían y a veces le reprimían, ¿no? Antes le llamaban la atención. En este caso, dice que en esta última vez que ya la vi, me dice, ¿no? Que a ella, al haber ido al contenedor, una vecina le vio y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Y ella le miró, dice que se fue, lo dejó, no hizo nada, dice, sin angustia, sin nada. Entonces, esa es la realidad al tiempo de hoy. Fue bastante satisfactorio. Y lo curioso es que yo le pregunté, porque Hammer indica que cuando se resuelve un conflicto, pasamos a una fase vagotónica, ¿sí? No sé si lo han escuchado temprano, ¿no? Hay una etapa simpático-tónica, ¿no? De activación, de excitación, y luego hay una etapa vagotónica cuando hay una resolución de conflicto, ¿no? Entonces le pregunté si había habido algún cambio físico, porque el mayor riesgo de la teoría de Hammer, porque eso estoy hablando de la emoción de Hammer, es que cuando resolvemos un trastorno de tipo mental, pasa al cuerpo, ¿no? Esa es la teoría de Hammer, ¿no? Hammer dice, ¿por qué un paciente va a llegar al tema mental, un conflicto mental? Porque hay tanto de protección que todo se eleva a lo mental. Cuando tú liberas eso, haces que salga el conflicto a la luz y trabajas el conflicto, deja de estar en lo mental para pasar al cuerpo, porque le debería tocar en el cuerpo, ¿no? Entonces le pregunté y me dijo lo siguiente, me dijo, no sé si tendrá que ver con esto, me dijo, pero su menstruación ha incrementado un montón. De lo que menstruaba 3 días, ¿no? Ahora menstrua 7 días. Su menstruación es abundante, me dice, ¿no? Entonces, eso de ahí lo vamos a tener que seguir viendo, solo para comentarles. Pero de todas maneras, los que tienen pacientes con TOC o los que tienen familiares con TOC saben lo desgastante que puede ser una persona con TOC. Saben que es intenso, ¿no? Entonces, y otra cosa que me dijo, pero no lo apunté, pero les quiero comentar porque fue grato, que me dijo, hasta ahora parece más inteligente, dice, o sea, ya hace preguntas como de análisis, de razonamiento, que antes no preguntaba, ¿no? Hasta ahora parece más inteligente, dice, ¿no? Pero la que sí mantiene la atención en la mamá, ha pasado, algo se ha activado en la mamá que tiene que resolver, ¿no? Eso sí, ¿ya? Entonces, por favor, la siguiente.
Lo que yo les quiero resumir, y ahora va a ser más chiquito el segundo caso, es que cuando estamos hablando de temas relacionados a lo mental, a lo psiquiátrico, tenemos que identificar los mecanismos de protección. O sea, ¿por qué va a entrar acá? Porque el cerebro se está protegiendo, el cuerpo se está protegiendo, entonces puede presentarse o va a presentarse una enfermedad. Y dos, el transgeneracional, la historia familiar. Siempre hay que buscar la historia familiar. Si tenemos nosotros un familiar con trastorno mental, esquizofrenia o lo que fuera, tenemos que decir que él o ella está reflejando un drama de nuestra familia, un drama no resuelto de nuestra familia que se está manifestando a través de él o ella. ¿Ya? Listo. El caso 2, más rapidito. Este es otro caso que tiene que ver con higiene, es un top de limpieza. Una chiquitina de 13 años, no tiene tratamiento psiquiátrico, ella no tiene tratamiento psiquiátrico, también dentro de la atención de salud pública, ¿ya? Así con los tiempos cortos y los seguimientos prolongados cada 15 días, cada 20 días. Indicó que luego del tratamiento había pasado, le puso una puntuación 9 a su mejoría, o sea que del 0 al 10 ya estaba en 9, que quiere decir que es bastante bien. ¿Cuál era el tema de ella? Es que ella baja del bus, baja del carro y alguien le manosea, ¿no? Toca los glúteos. O sea, ni bien le pasa eso, empezó a las semanas siguientes a tener un pensamiento rumiante sobre hay microbios, está sucio, esto está cochino, ¿no? Mi mano está cochina, me tengo que lavar, la ropa está sucia, ¿ya la has lavado, mamá? Sí, tu ropa está lavada, ¿estás segura que la has lavado bien, no? Insistente con el tema de la limpieza, pero a un nivel angustiante, ¿no? Porque obviamente hay personas que tienen por hábito la limpieza, les gusta que esté todo eso en orden y en perfecto limpio y no va bien. Pero acá estamos hablando de angustia, angustia. Entonces, primero ignoran el caso y luego ya lo llevan al tratamiento porque dicen, pues esto no es normal, algo debe estar pasándole. Inclusive ella se puede quedar en el baño mucho tiempo bañándose y quedarse mucho rato. El siguiente, por favor. En este caso, Salud cuenta con terapia en medicina complementaria. Los que tengan pueden aprovechar, y tenemos también lo que son las flores de Bach. Los que conocen saben que es un tratamiento bastante amigable para temas emocionales, ¿no? Entonces empezó ella con la terapia floral, que es más rápida, no necesitas tanto tiempo para terapia, ni para buscar conflictos, etcétera, etcétera, y da buenos resultados. Entonces, ella cuando empieza solo con terapia floral, tiene dos sueños. Los que saben de terapia, los que saben de trabajo energético, reconocen en los sueños de resolución, ¿no? Los sueños, la gente se sana de los sueños, ¿no? Tienen sueños de resolución. Ella dice, el primer sueño, estoy entre muchos edificios, como que hay un tragaluz, y yo estoy sujetada del tragaluz, así agarrada, ¿no? Con fuerza estoy agarrada. Y está mi mamá, me dice ahí, y yo me voy a caer, estoy que voy a caer, y mi mamá está que me trata de salvar, y yo no puedo, ¿no? Estoy ahí, y ella dice, no me acuerdo si me caí o no, pero sí me acuerdo que tengo mucho miedo, ¿no? Ok, primer sueño, se despertó. Segundo sueño, dice, ¿no? No te quiero contar este sueño, me dice, me da vergüenza. Vale, pero es parte del tratamiento, había que conversar. Entonces ella dice, ¿no? Estoy como en una comisaría. Hay una rampa para salir de la comisaría, ¿no? Y yo quiero ir por ella. Al parecer, dice mi abuela, ella ve a su abuela en la rampa, que estaba llevando a un chico en una silla de ruedas por la rampa. Entonces como que le estaba obstaculizando y pidiendo el pase para bajar, ¿no? Ella dice de que el chico que está en la silla de ruedas se le ve mal de salud. Walter, hola. Se le ve mal de salud al chico que está ahí en la silla de ruedas, pero a ella en el sueño le da igual. Por eso le da vergüenza, porque dice, ay, ese sueño no fue muy bueno. Ella decide bajar por la rampa, ¿no? Decide, y no le importa, y empuja al chico de la silla de ruedas, no le interesa lo que le pasa, y baja de la rampa, y parece que hasta el chico se cayó y todo eso, ¿no? Y después de ese tratamiento floral, ella siente un alivio, más o menos un 20% de alivio, que no es mucho, pero es algo, ¿no? Entonces uno dice, del 1 al 10, ¿cuánto sientes de mejoría? ¿No?
pues como un 5, como un 4, un 5, que no es algo. Entonces luego pasamos a trabajar conflictos. Hay que buscar el conflicto. Hay que buscar el conflicto. Muchas veces el conflicto, por estos mecanismos de protección que tenemos, nuestros mecanismos psíquicos de protección, a veces el conflicto no se siente tan grave. Lo es, lo hemos vivido inconscientemente, así lo hemos grabado, pero para el consciente no es importante. Entonces hay que buscar un poco, hay que indagar un poco más. Y trabajamos el árbol familiar. En el caso de ella, aquí apunté, a ver la siguiente para ver si apunté el caso completo. Sí, acá está. Entonces, ella me dice, su mamá colaboró bastante, su mamá estaba muy interesada en que su hija pues se recupere, ¿no? Porque ese toque estaba invadiendo bastante la vida de la familia. Y ella dice, ¿no? Mi bisabuela murió dejando a sus hijos pequeños. Mi abuela era pequeña también, estaba dentro de los menores, ¿no? Y al poco tiempo, más o menos eran 2 años así, de que muere la esposa, el papá de la familia, ¿no? El que está viudo, él fue golpeado en su cabeza tras una pelea. Dice, se fue a una fiesta el señor, y en la fiesta parece que él coqueteó. A mí me sonó a toqueteó, no sé, a mí me sonó eso, pero coqueteó con una mujer, y un hombre en la fiesta salió al frente de la mujer y lo golpeó al señor, lo golpeó tanto en la cabeza, al punto que el señor nunca más fue el mismo, y murió al poco tiempo por un problema en la cabeza. Entonces ya se imaginan, pierden a la mamá, y al poco tiempo, por esto de coqueteo que tiene el padre, la pelea que surge, y muere también el papá. Entonces esos hijos se quedaron totalmente desamparados, totalmente desamparados. Y es la abuela que ella sueña, en ese sueño del chico llevando a que tenía un jovencito inválido en la silla de ruedas, es la misma abuela, ¿no? Ella cuando empieza a contar, es curioso porque no sabría bien cómo explicarlo, pero es curioso el nivel de presentación de los músculos del rostro cuando lo cuenta, ¿no? A pesar que la niña pues no tiene ni mucha idea de cómo está relacionado con sus síntomas ni nada por el estilo, al momento de comentar y sacar, ella un nivel de relajación así increíble. Y ella me decía, ¿no? Mi abuela no habla mucho de sus padres, no quiere hablar de sus padres, pero le voy a seguir preguntando, me decía, le voy a seguir indagando. Ah, bueno, lo dejamos ahí nosotros. El siguiente, por favor. Ya estamos en depresión. Entonces, lo que sí he visto en esta paciente es que ha disminuido bastante, como ponerle del 1 al 10 un 9, la angustia que ella tenía por la limpieza. Pero ella no le ha puesto un 10. ¿Por qué? Porque ella dice, aún me vienen pensamientos sobre los microbios, aún me vienen, pero ya yo no le hago tanto caso, ya no me importa mucho, dice, ¿no? Pero aún le viene. Entonces, como todavía hay algo, no está totalmente sana, o sea, curada totalmente, pero ya ella está muy contenta con el logro que ha obtenido con eso, y la familia también, ¿no? Ya se baña el tiempo que debe bañarse, se lava el tiempo que debe lavarse. Ella dice, todavía está la idea de la cabecita, algo más debe haber ahí a buscar, pero esa es la experiencia con Toxi. Ahora entramos a lo que es depresión. En depresión sí no he traído casos específicos. ¿Por qué? Porque lo que he visto en los casos de depresión es que, al menos en mi experiencia, de repente hay alguno acá que tenga otra opinión, pero en mi experiencia, sacar a alguien del cuadro de depresión, donde hay conflicto de territorio más patognomal, no es tan sencillo, ¿no? En los otros yo he visto que en 4 meses, en 3 meses el caso ha evolucionado. Tengo también TOCs referentes a celotipia, ¿no? Esta persona que tiene celos y que mi esposa seguro me está engañando, y etcétera, que es también otra obsesión. También me ha ido bastante bien, pero en depresión no he tenido ese mismo resultado. Hoy día les quiero contar un poco nada más qué es lo que plantea Hammer respecto a la depresión. Él dice, ¿no? Para hablar de depresión tiene que haber 2 temas. El primer tema es un conflicto de territorio.
puedes por favor ir a la primera, una de las primeras, donde hablábamos de los conflictos de territorio? ¿Dónde está el cerebro con su localización? Ajá, no, la siguiente. Ya. Entonces estamos hablando de conflictos de territorio, que son los que están en el lado que decíamos temporal. Ahí se van a acordar, temporal, la depresión, ¿no? La gran depresión. Entonces, para tener depresión no necesitamos varios conflictos juntos. Cuando hablamos de temas mentales, se dividen en dos, ¿no? Dos grandes, por decirlo así. Las depresiones y lo otro es las constelaciones. Para hablar, sí, de constelaciones, seguro ustedes van a encontrar en los libros las constelaciones que Haber plantea: constelación planeante, constelación violenta, la constelación paranoide, la constelación también del Don Juan, ¿no? De la ninfómana. Todas esas constelaciones sí requieren dos conflictos, por eso dice que está constelada. La persona está constelada porque hay un primer impacto en una de las áreas y luego un segundo shock, porque el otro no está resuelto. Con el segundo impacto ya entra en una constelación. Ok. Sobre constelación también tengo poca experiencia, tengo que contarles así. Al menos tengo experiencia sí en cómo lo miro, cómo hago el protocolo según Haber, pero aún no puedo decir que tengo casos resueltos y puedo contarles satisfactoriamente los casos. Pero en eso estamos, ¿no? En ese camino de ir encontrando más información. En cambio, en depresión sí. En depresión sí digo que sí solo se necesita un impacto emocional en temas de territorio. Hablamos de los conflictos de territorio para recordar qué puede ser. Uy, se me durmieron. Hágase la depresión, por favor. Pérdida de territorio. Muy bien. ¿Qué otro más hay en territorio? La pérdida de separación, pérdida de territorio. ¿Qué más? Divorcio. Sí, mira, ataque de territorio. Dime. ¿Tienes personas que perdieron sus padres? Y amigos. Uno de ellos es salud. Pero dos ya tienen familia, pero están enterrados. Interesante, ¿no? Dice 3 familiares que han perdido a sus hijos, perdón, a sus padres cuando eran muy pequeños. Ahí hay una historia, ¿no? Padres mueren por envenenamiento, ¿ya? Entonces, primero habría que identificar qué tipo de conflicto está viviendo cada uno, porque algo importante es que un mismo fenómeno, una misma situación, cada persona lo va a vivir de modo diferente. Cuando hablas de loquito, ¿te refieres a esquizofrenia? Ya, okay. Es mejor aclarar, hay muchas, hay manías, hay otras más, ¿está bien? El mayor está tiene familia y hijos, pero ya también necesitaron un hijos. Y el último que quedó, sin ver que ese tenía 2 bebés, uno normal y otro con cesárea, una pregunta, ¿verdad? Entonces, ya no quiere tener que hacer. De repente está con el miedo que le dice a nacer normal. Ahora, Estábamos hablando de los conflictos de la cuarta etapa que tiene que ver con relaciones, ¿no? Entonces aquí nuestra amiga está contando de 3 niños que pierden a sus padres, ¿a los 2 o a uno? A los 2 padres por envenenamiento. Entonces ahí hay un drama, ¿no? Lo que buscamos siempre es el drama. ¿Cuál es el drama? Ahora bien, lo que sí es importante es que para poder identificar, solucionar, resolver, atender, etcétera, el paciente debe estar presente. O sea, se trabaja con el paciente, ¿no? No es tanto como el consejo, ¿no? Como decir, mira, esto hazle, no.
¿Por qué? Porque se tiene que ver cómo reacciona el paciente con las palabras, cómo libera el conflicto, cómo saca el conflicto. Empezaríamos por el que tiene el miedo. Lo que pasa es que, un poquito, pueden retroceder a la primera lámina de la localización. Hablábamos de la cuarta etapa. La cuarta etapa, sí, préstame el otro. ¿Sí? ¿Se puede? Ya. En la cuarta etapa de la biología estamos hablando del neocórtex. El neocórtex, todo esto. Todo, ¿ya? Todo esto, todo esto es el neocórtex. Lo que está dentro, los números, son ya para las otras etapas de la biología, ¿no? Protección, supervivencia, movimiento, ¿no? Pero relación es todo. Haz de cuenta que es como la corona, ¿no? Y dentro de lo que es relación tenemos los grandes miedos, decíamos, ¿sí? ¿Cuáles son los ubicados de los grandes miedos? Aquí. 1 y 2. ¿Alguien recuerda qué es 1 y 2? ¿Perdón? Ya, el 1. Conductos tiroideos, conductos branquiales, ya. Y el 15 y el 16. Cuerpo vítreo, los ojos. Ya, entonces tenemos el tema de tiroides y tenemos el tema de pista, los grandes miedos. ¿Ya? Entonces, algo que podríamos ahí identificar un poco más es que tu pacientito, tu familiar, ha tenido un primer conflicto que ha sido su programante, y es un programante estructural, porque ha ocurrido cuando era muy pequeño, ha estructurado su personalidad. Ya, y un gran miedo. Por ejemplo, en el caso de él lo ha vivido como miedo. Cuando él perdió a sus padres, él lo ha vivido como miedo. Ha vivido como miedo. Posiblemente el otro, el que tiene esquizofrenia, lo haya vivido más como tema de pérdida de territorio y el tema de supervivencia, que está allá acá adentro, o también que está relacionado es la desvalorización. Pero más es supervivencia. Claro. Entonces, cuando hablamos de constelación, estamos hablando de dos, que han involucrado dos áreas. En el caso de la depresión, al menos de la depresión primaria, solamente necesitaríamos una situación, ¿no? Una, suficiente para generar la depresión. Voy a pasarlo por favor a depresión. Y les decía que uno de ellos era el tema de conflicto de territorio. Uno de ellos era conflicto de territorio y el otro es el pato hormonal. ¿Qué es el pato hormonal? Es un mecanismo también de defensa. ¿Ya? Es un mecanismo de defensa. ¿Qué significa el pato hormonal? Significa que nosotros, según el sexo que tenemos y según nuestra lateralidad derecha o izquierda, estamos activados más en un lado del cerebro o en el otro, ¿no? Si somos mujeres diestras, va a estar más nuestros conflictos van a estar vividos más en el lado del hemisferio izquierdo. Es zurdo, ya. Con ellos la depresión es más compleja. Con los hombres zurdos tenemos que trabajarlo ya viendo también cómo ha funcionado su pato hormonal. Por favor, la siguiente. Acá. Esto es un poquito para explicar el tema hormonal. Cuando trabajamos depresión es importante ver cómo están a nivel hormonal las personas. Si están llevando tratamiento por menopausia, si están haciendo un tema de... esto se llama método anticonceptivo, ¿no? Todos esos factores influyen para poder identificar bien la depresión. No es tan sencillo. La siguiente, por favor. ¿Cómo son las manifestaciones en el lado derecho y en el lado izquierdo en cuanto a el tema de la depresión? Entonces tenemos aquí, ¿no? El lado derecho, lado masculino, hombre diestro o mujer zurda. Tenemos que es más hacia el pesimismo, ¿no? La melancolía,
¿no? Estar muy pasivo, como contenido, ¿no? Como apagado. Y el lado izquierdo, la corteza territorial izquierda, estamos hablando del lado femenino, que ella más bien es así como las personas que están solemos decir en psicología que cuando alguien es agresivo puede tener una depresión de trasfondo, una depresión por dentro, ¿no? Entonces acá tenemos este lado allí que está, bueno, que Hammer lo plantea como manía. Decimos más bien su manifestación va a ser como activa, agitada, ¿no? Como compulsiva, a estar todo el tiempo siempre feliz, y todos estamos siempre felices, ¿no? Decimos, wow, cuánto optimismo, ¿no? Pero siempre hay una depresión detrás, ¿no? Ok, y acá dice que puede llegar a ser confrontativo o agresivo, ¿no? Hay dos tipos de presentación. Si está en el lado derecho, más pasivo, apagado, melancólico, y en el otro lado, la manía, la agresividad. Por favor, el siguiente. Para poder ver depresión tenemos que tener en cuenta dos cositas. Bueno, varias, pero dos en principio. Si es una depresión endógena o es una depresión exógena. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a distinguir? Cuando preguntamos, ¿desde cuándo tiene la persona depresión? Si la persona identifica y dice, me dio la depresión cuando me jubilé, pérdida de territorio. Entonces vamos a trabajar de una manera. Y lo otro es cuando, por ejemplo, la persona te dice, no sé desde cuándo tengo depresión, desde siempre me he sentido así, apagado, cabizbajo, etc., ¿no? Entonces ahí ya tendremos que indagar con más fuerza, o cuando han comenzado desde muy pequeños, diciendo, yo desde que soy niño pequeño me doy cuenta que no estoy tan como los demás, no soy como los demás. Entonces ahí ya tendríamos que ver si ha habido una incorporación emocional, si hay una inversión psíquica, que eso ya de pronto lo podremos ver en otro momento, si también es un tema del proyecto sentido o si es un tema del transgeneracional. Los conflictos de territorio hay que identificarlos bien y tenemos que ir resolviéndolos de poco en poco, al menos esa es la experiencia que yo tengo, ¿no? Ir de poco en poco, resolviendo. Empezará teniendo nuevos territorios, nueva posesión, identidad en nuevos escenarios, y la situación irá mejorando de poco en poco. El tema de lateralidad también importa para la depresión, ver si es diestro o zurdo. Les decía, si estaba llevando un tratamiento hormonal. En el tema del PAT hormonal, el PAT hipo o el PAT hiper, es que si yo estoy activo, normal, dinámico, y de pronto tengo un impacto que me genera un conflicto de territorio, voy a pasar a estar un hipo, apagado, bajoneado, ¿no? Y al revés es en el hiper, ¿no? Ya paso a manía. Entonces hay que identificar ahí también el momento de hacer el tratamiento. Debería estar el tratamiento de TBC, interesante, porque hace un momento veíamos en la zona de tiroides, al costado que decía de tiroides, temas de bronquios, ¿no? Y el pacientito que comenta estaba con TBC, tratamiento de TBC. Entonces hay que analizarlo con más calma. Lo que yo sí les comento siempre es que los pacientes y las personas, todos y cada uno de nosotros, debemos entender bien la base de la teoría de Hammer, que dice que una situación que nosotros vivimos va a tener una situación emocional que nosotros experimentemos, algo de la vida diaria, no queda en el aire, o sea, no es, ya está en el abstracto. Va a haber un impacto en el cuerpo, ¿no? Llamemos órgano, en la psique y en el cerebro, ¿ya? La incorporación emocional, eso es algo que yo ahora les quiero un poquito ahondar, porque tiene mucho que ver con la etapa del bebé cuando está pequeño, cuando está muy pequeñito. Por ejemplo, ¿no? La lactancia materna. ¿Cómo han sido amamantados? ¿No? ¿Cuánto tiempo han sido amamantados? ¿Cómo fue el destete? En la etapa de la lactancia materna se da, y no solo hasta la lactancia, sino que enfatizo la lactancia porque últimamente la competencia con las leches de fórmula es tan fuerte que ahora las mamitas hasta dudan de su propia calidad de leche, ¿no? Se dicen, pero yo no, ¿cómo le voy a dar mi leche? No, mejor le compro de la fórmula, ¿no? O sea, se ha invertido totalmente. ¿Y cuán importante es esto para el tema de la vinculación madre-niño, el apego y el desarrollo psicoemocional del niño?
Entonces, yo quería la leche materna, porque ella quedó de 2 añitos y la mamá quería. perfecto, muy bien. Entonces, y la incorporación emocional está asociado a cómo el niño pequeño recibe todo lo que la madre vivió en esa etapa, o sea, vive la mamá en la etapa de los primeros años de vida, por lo menos hasta los 3 años. Muchas depresiones están relacionadas con la incorporación emocional. Quiere decir que la depresión no es tuya, sino que es de tu mamá. Entonces, la depresión de tu mamá, que tú acompañaste cuando estabas lactando, que tú acompañaste cuando estabas caminando tus primeros pasos, cuando estabas diciendo tus primeras palabras, y tú acompañaste a esta mamita con depresión, tú te lo incorporas, te encargas un poco de su peso y andas con tu depresión creyendo que es tuya cuando no es tuya. Y el tema igual del proyecto sentido, que ya tiene que ver con los propósitos y los proyectos con los que fuiste y viniste al mundo. ¿Qué pensaba mamá? ¿No? Me parece que eso también lo van a tratar el día de hoy. La siguiente, por favor. Aquí les doy las gracias a ustedes por la paciencia, el tiempo. Sobre depresión hay todavía un mundo más grande por abordar, hay que todavía seguir indagando. Tengo algunas aproximaciones de tratamiento, todavía no puedo yo plantearles un éxito total al tratamiento de depresión, pero es necesario seguir trabajando. Siempre les recomiendo que hablemos, ya sea de manera real, así hablando, o de manera simbólica, lo saquemos, el tema de nuestros conflictos, por nuestra propia salud y también por la salud de nuestros descendientes. ¿Ok? Así es que, muchísimas gracias. Cualquier pregunta o duda,